Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora María Yesenia de la Torre y a nombre de Salvando Latidos les damos la más cordial bienvenida a nuestra cápsula de esta semana de Platicando con el Experto. El día de hoy vamos a hablar sobre la ablación cardíaca y para esto tenemos al experto, el doctor Antonio Gallegos Cortés. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Yesenia, por la invitación. Y bueno, antes de comenzar, doctor, primero platíquenos un poquito de usted, cuáles son sus proyectos, su trayectoria, en qué es lo que está trabajando actualmente. Bien, Yesenia, mira, yo estudié cardiología en el instituto, también ahí hice la especialidad en arritmias o electrofisiología cardíaca. Es el área de la cardiología que se dedica a tratar los problemas del ritmo, ritmos rápidos, ritmos altos, tratan con ablación, entre otras cosas, y ritmos lentos, con la estimulación cardíaca, que son los marcapasos. Después de ahí estuve trabajando un tiempo en el CASURI, en el Hospital Naval de la Ciudad de México. Tengo 4 años residiendo aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Estoy en el Hospital Ángeles de León y en el Hospital Regional de Alta Especialidad, que es una parte de lo que conforma la Comisión de Institutos y de Hospitales de Alta Especialidad. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, es todo un experto en el tema y no creo que exista mejor persona que nos pueda compartir esta información. Y bueno, para empezar, pues les invitamos a que dejen todas sus preguntas o dudas en la parte de comentarios y pues al final se les podrán ir contestando. Y bueno, doctor, para empezar, ¿nos podría decir qué es una ablación cardíaca? La ablación es un procedimiento invasivo, es una parte terapéutica para tratar ritmos anormalmente altos, tratar taquicardias. El procedimiento se realiza en las salas de hemodinamia, donde se realizan habitualmente los cateterismos cardíacos, que es a lo que habitualmente las personas están más en contacto, porque son procedimientos más frecuentes. El procedimiento de ablación se realiza en todo un equipo, no solo el electrofisiólogo, habitualmente entramos con 2 al menos. Tenemos un sistema de registro. Imaginen ustedes, tomamos un electrocardiograma por fuera, lo hacemos desde el interior del corazón y para esto usamos anestesia local. El sitio de abordaje es por la ingle, puede ser el lado derecho y en algunas ocasiones ambos lados. Una vez que se coloca la anestesia local, accedemos al sistema vascular, principalmente venoso, pero también arterial femoral. Colocamos ahí lo que yo les digo a los pacientes, son como unos popotes que tienen una valvulita para que la sangre no salga al exterior y a través de esos popotes, de esas válvulas que son introductores, avanzamos catéteres de electrofisiología a las diferentes cavidades cardíacas. Los catéteres tienen anillos de metal y es como si entráramos en una habitación a través de la puerta y colocamos el catéter en el techo o en el piso y estos catéteres van registrando el flujo eléctrico para saber si va de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda o de una pared a otra. Esos catéteres nos sirven para registrar el flujo eléctrico de la pared de la habitación que están registrando, que están en contacto y nos sirven para estimular y provocar la taquicardia, porque es importantísimo durante ese estudio provocar la arritmia para identificar el mecanismo que la genera y que la sostiene. Y propiamente la parte que se denomina ablación es la parte del tratamiento. Una vez que se diagnosticó dónde está lo que llamamos el sustrato, dónde está la fibra muscular, dónde está el grupo de células que genera la electricidad, el mecanismo que genera la arritmia, colocar un catéter terapéutico de ablación con radiofrecuencia y en algunos otros casos con con crioablación, colocarlo encima del tejido, dependiendo de la zona en la que esté, y aplicar la energía con el fin de destruir esas células que están participando en provocar o en sostener la arritmia. El procedimiento de ablación siempre va acompañado de esta parte previa, que es la parte diagnóstica, que se conoce como estudio electrofisiológico, van inherentemente uno con el otro. Sí, claro. Entonces se identifica la zona que está lesionada y entonces se da el tratamiento, ¿no? Es como lo básico.
Sí, el procedimiento no es tan visualmente tan fácil de entender, por ejemplo, como un cateterismo cardíaco. Un cateterismo cardíaco te lo muestran primero testimonializas a la familia, que va a un tubito, que es la arteria que se tapa y visualmente se entiende eso, aún sin ser médico. Con la electrofisiología es más complejo, porque lo que vemos son líneas de electricidad de diferentes zonas del corazón. E interpretar eso para ubicar el mecanismo que genera la arritmia visualmente no es tan sencillo. Al menos no de la forma convencional, pero para muchas arritmias, sobre todo se diseñaron sistemas que le denominamos de navegación o de mapeo electroanatómico o de mapeo en 3 dimensiones. Lo que hacen estos sistemas de supercomputadoras con esos mismos catéteres que colocamos dentro del corazón, van reconstruyendo el endocardio, van reconstruyendo el interior del corazón. Conforme los vamos moviendo, van entrando en contacto con las paredes y documentan, imaginen ustedes, como una carcasa interior del corazón. Esa anatomía interna no es únicamente anatomía. Cada que el corazón se contrae, cada que el corazón pasa la corriente eléctrica, el navegador en 3 dimensiones nos registra el voltaje, el tamaño de electricidad que está inmediatamente en contacto con ese catéter en esa zona. Lo movemos el catéter y nos registra lo mismo, el voltaje del tejido dentro del corazón en esa otra zona. Nos reconstruye, nos genera un mapa de colores que lo podemos utilizar desde el latido normal, el sinusal, para identificar el voltaje y saber si existen zonas que tengan poco voltaje que puedan traducir una zona cicatrizal dentro del corazón. Pero también sirven para rastrear, para mapear durante la taquicardia e identificar ahí sí visualmente el mecanismo que sostiene la arritmia. Pueden ser a grosso modo 2 mecanismos. Un mecanismo focal. Imaginen ustedes cuando avientan una piedrita al agua, cae la piedra y se expanden de forma circunferencial hacia el exterior las ondas en el agua. Ese es un mecanismo focal. Por ejemplo, algunas taquicardias auriculares o extrasístoles ventriculares son un grupito de células que genera de forma anormal electricidad cuando no deberían hacerlo, deberían solo contraerse. Entonces, cuando vamos con este mapeo en 3 dimensiones, rastreando el origen, identificamos un punto focal donde se genera la electricidad. Quiere decir que cuando el catéter lo colocamos encima de esa zona, ahí se origina el primer vestigio de electricidad que corresponde al latido anormal. Y a partir de esa zona se va propagando de forma excéntrica, se va propagando al resto del tejido y lo podemos ver visualmente. El otro mecanismo de las arritmias es una reentrada, que imaginemos el ejemplo de una glorieta en la que la electricidad se la pasa dando vueltas alrededor de un obstáculo. Entonces, con estos mapeos en 3 dimensiones, una vez que tenemos reconstruida la cavidad en la que se sostiene la arritmia, visualmente, de forma de colores, dentro de la anatomía, vemos cómo se va desplazando el flujo eléctrico a través de ciertas estructuras y eso corresponde a un mecanismo de reentrada. Hay 2 caminitos eléctricos y la electricidad se la pasa dando vueltas. Habitualmente, cada que da una vuelta, pues el tejido, el músculo se contrae. El ejemplo clásico en las habitaciones de arriba es el flóter, en el que la electricidad da vuelta alrededor del anillo tricuspidio, en el lado derecho del corazón, o en los ventrículos, en las taquicardias ventriculares. Entonces, estas herramientas no solo ofrecen una posibilidad más alta de tener un éxito en la terapia de ablación, de tener un porcentaje más alto de resultados positivos, sino que también nos ayuda a utilizar menos radiación, porque durante el estudio, cuando estamos moviendo los catéteres dentro del corazón,
necesitamos usar rayos X, o se utiliza un equipo de fluoroscopía. Esto, tanto al paciente que está en el estudio como a uno, emite radiación. Con el uso de esta tecnología en 3 dimensiones, se reduce significativamente la cantidad de radiación al paciente y a todo el equipo que estamos en sala, pero también incluso se pueden hacer procedimientos sin radiación. Pero también se dan mejores resultados, se tienen más posibilidades de éxito, y sobre todo para lo que denominan arritmias complejas, esa herramienta llega a ser imprescindible. Para el resto de las arritmias, que son las más frecuentes, las arritmias convencionales, no es necesario. Si se tiene, es una gran ayuda, pero no son imprescindibles para poder hacer el estudio. Y si no lo mostramos visualmente, pues es muy difícil que el paciente o la familia entienda cómo se generaba la arritmia, porque lo que estaríamos viendo en un estudio de ablación que le denominamos convencional son como si fueran muchos electrocardiogramas, muchas rayitas en las que estimulamos de un sitio a otro, vemos la taquicardia, vemos cómo se propaga a través de esas líneas la electricidad. Estos navegadores electroanatómicos, eso mismo nos lo muestran visualmente de forma de imagen o video durante la taquicardia y durante el procedimiento en general, y son más fáciles de entender. No de elaborar, pero sí de entender para el paciente y para la familia. Sí, claro. Entonces, estos navegadores es una herramienta muy útil tanto al personal médico, porque pues pueden ser como más específicos y pues dar menos radiación como lo comenta, y a los familiares y al paciente pues es mucho más fácil de comprender qué es lo que va a pasar. Exacto, pero sobre todo que se tiene más posibilidades de éxito para un procedimiento. Son herramientas que te ayudan demasiado para eso. Y doctor, ¿cuáles son las indicaciones que hay para hacer una ablación cardíaca? En general, para ritmos rápidos, para taquicardias. Las taquicardias las podemos dividir a grosso modo en las que vienen de las habitaciones de arriba, que son las aurículas, y las que vienen de las habitaciones de abajo. De las que vienen de las habitaciones de arriba, las 2 más comunes son las que se llaman reentrada intranodal, las taquicardias mediadas por una vía accesoria. Característicamente, los pacientes, a veces desde edades muy jóvenes o incluso niños, comienzan con palpitaciones, latidos muy rápidos, arriba de 180, 200, 220 latidos por minuto, que comienzan de forma súbita, es decir, de un latido a otro. Si el latido iba latiendo 60, 70, se brinca 180, 200. Esto es habitualmente muy sintomático. Lo percibe claramente la persona que de la nada se aceleró el corazón. En algunas ocasiones, en un tipo de retrasos, se ven los latidos en el cuello, sienten que el corazón se va a salir. Algunos de ellos tienen falta de aire, mareo, algunos también tienen algo de molestia de dolor en el pecho. La presión arterial tiende a bajar, se pueden poner pálidos, sudorosos. Cuando se quita la taquicardia, es de forma espontánea, en la casa, antes de ir al hospital, o en el hospital con la aplicación de medicamentos intravenosos, y en algunos casos incluso con la necesidad de dar una descarga eléctrica sincronizada, cuando se documenta una de esas arritmias, esa sería una indicación para hacer un procedimiento de ablación. El procedimiento de ablación tiene la enorme bondad de que en medicina es una de las pocas terapias que llegan a ser curativas. Esa palabra para muchas enfermedades en la época en la que vivimos no aplica. El paciente con diabetes podrá estar muy bien controlado a lo largo de su vida, pero no se va a curar estrictamente. En este tipo de arritmias, el procedimiento invasivo tiene esa gran ventaja. O sea, lo que se puede ofrecer es, en un porcentaje bastante bueno, la posibilidad de que se cure la arritmia. Habrá casos, por supuesto, en los que se pueda eliminar, o incluso en los que pueda, después de que se eliminó, durante el estudio se reconecte el flujo eléctrico, porque la aplicación de energía solamente
generó que se edematizara el tejido, dejara de conducir corriente eléctrica, el paso de las horas y de los días pueda volver a conducir la electricidad. Pero a personas, casos increíblemente aparatosos, y medio me tocó una niñita de 13 años, que había estado más de 50 ocasiones hospitalizada por la taquicardia. Incluso me platicaba su mamá que había estado hasta un día y medio completo con la taquicardia porque aplicaban fármacos y no lograban quitarla. Entonces la niña, aunque era una niña pequeña, no tenía duda de que quería que le hicieran algo para poder vivir bien. Si bien era una condición que en ese momento quizá no comprometía la vida, pero es una niña de 8 años, con múltiples ingresos de urgencias, canalizarla, estar con la frecuencia arriba de 200 latidos. Y después de un procedimiento de estos, se puede dar de alta. Dar de alta sin el consumo de fármacos son cosas que cambian la vida. Entonces, en esas arritmias supraventriculares, ese sería la indicación. En las arritmias ventriculares también existen algunas patologías que se pueden curar, sobre todo las que aparecen en corazones sanos anatómicamente, pero que eléctricamente tienen esos focos automáticos que generan electricidad de forma normal, que se puedan curar en un porcentaje menor. Y en algunos otros, la ablación es un procedimiento paliativo, un procedimiento sumamente útil para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pacientes que tienen corazones enfermos, dilatados, cicatrizados, en los que, imaginen, a veces les hago esta analogía a los pacientes, la electricidad en el corazón debería ir como en autopista. Cuando el corazón está cicatrizado, cuando el corazón está dilatado, es como si la electricidad fuera en un camino de terracería. Este camino de terracería va a favorecer ritmos en territorio del músculo muy lento, que favorecen ese mecanismo que les platicaba de la glorieta, de la reentrada. La electricidad va a predisponer a arritmias inicialmente letales, carga ventricular, un daño estructural, un corazón enfermo cicatrizado, pero la ablación, incluso en ellos, tiene, bajo ciertos criterios, un papel importante para mejorar la calidad de vida. Sí, claro, esto es sumamente importante porque, como menciona, puede cambiarle la calidad de vida a los pacientes y llegarse a curar, que pues es algo muy padre en los pacientes, que tengan como ese granito de esperanza de que a lo mejor esa arritmia que ellos tienen, pues se puede curar con algunos procedimientos. Y doctor, ¿cuál sería una contraindicación que existe para hacer una ablación cardíaca? Pensando, la ablación es un procedimiento programado, casi nunca fuera de contextos muy especiales. No es un procedimiento que se realice de urgencia, es un procedimiento que se planea. Entonces, por ejemplo, procesos intercurrentes en el que el paciente está cursando con un proceso infeccioso, que incluso ir al hospital, no es el momento para hacer una intervención. Pacientes que han tenido un evento, por ejemplo, de sangrado a nivel cerebral digestivo, durante el procedimiento de ablación usamos anticoagulación, no se va a hacer, no es el momento para hacerla. Pacientes que se contempla también tienen cambios en su anatomía derivados de la edad, pacientes que no toleran estar realmente acostados, por ejemplo, pacientes de edad muy avanzada, en los que la columna tiene ciertas deformaciones, que avanzar desde la ingle, desde la pierna hasta el corazón, con poquitos muy largos, puede ser sumamente complejo, y puede ser que la persona no sea factible después la manipulación de los catéteres. Personas de edad muy avanzada. En alguna ocasión me tocó diferir un procedimiento porque había una infección local en el sitio de abordaje y en las ingles, algo muy simple, pero pues era necesario tratarlo para poder acceder. ¿No? Eventualmente el riesgo de transferir uno de esos hongos a la circulación podría ser latente. Y sobre todo que se puede programar. Les repito, no, la mayoría de los últimos de urgencia.
A grosso modo, ponderando el beneficio y el riesgo, siempre hay que saberlo. Hay arritmias, como te decía, en las que no se va a curar, que va a ser un procedimiento paliativo o que les va a mejorar la calidad de vida. Habrá que ponderarlo contra las complicaciones. Y eso no es que sea una contraindicación, pero tiene que estar informado el paciente y la familia de él. Doctor, y ahorita mencionaba sobre la ablación por radiofrecuencia y la crioterapia. ¿Nos podría explicar qué es cada una y qué diferencias tiene? Mira, la que utilizamos de forma cotidiana, a nivel nacional y mundial, para la mayoría de las arritmias es la radiofrecuencia. El catéter en la punta con un recubrimiento de platino, tal que al tocar el músculo en el endocardio, la radiofrecuencia va a generar un aumento de temperatura en la punta del catéter, calor, y va a producir una lesión térmica. Burdamente, esa lesión térmica, temperaturas elevadas, la va a generar la radiofrecuencia. Los catéteres los podemos localizar en diferentes zonas, son más fáciles de manipular. A grosso modo, es la terapia estándar. La crioablación se usa ya sea con catéter también, pero está mucho menos difundida. Es una terapia que utilizamos en ciertas zonas delicadas porque tenemos la enorme ventaja con la temperatura fría. Se congela literalmente la punta del catéter mediante una consola que utiliza nitrógeno líquido. ¿En qué terreno se utiliza? Han visto cuando uno pega la lengua a una estructura fría, que se puede quedar pegada a la lengua, por ejemplo, una paleta. Entonces el catéter frío, congelado, se adhiere al endocardio, al corazón, y por ejemplo en estructuras que son muy móviles, con el catéter de radiofrecuencia está bailando, cuando se coloca el catéter de crío, se adhiere y se mueven uno al otro. La ventaja también de la crío es que tiene dos temperaturas, a -0 por supuesto, y en una de ellas podemos identificar si la estructura que queremos eliminar se puede eliminar a esa temperatura sin lesionar estructuras del sistema de conducción normal. El ejemplo es que tengamos el sistema normal de conducción muy cercano a la fibra muscular anormal que queremos eliminar. Entonces, colocamos el catéter de crío y con eso sabemos si se pierde la conducción del catéter anormal, pero preservamos la conducción eléctrica a través del cableado normal. Si ese es el punto, la temperatura se desciende aún más para eliminarlo. Si ese no es el punto, que se pierda la conducción en los dos cables y la persona la desconectemos eléctricamente de arriba y de abajo del marcapaso, podemos recalentar el catéter y no generar esa lesión. Pero quizá la difusión más importante, el uso más importante de la crio es con el balón de crioablación para aislamiento de venas pulmonares. El catéter es menos alto. Y doctor, ahorita mencionaba que era un procedimiento programado. Para los procedimientos programados se requiere una preparación prequirúrgica. ¿En qué consistiría esta preparación? ¿Qué estudios se requieren? ¿Qué vas a decir? ¿Qué consiste todo esto que se tiene que preparar al paciente para que esté en las óptimas condiciones para poderlo intervenir? La parte fundamental es que se tenga el diagnóstico previo a la intervención, claro, para saber qué materiales, qué abordaje se va a hacer. El paciente pues, tiene que llegar en ayuno, al menos 8 horas. Se solicitan estudios de laboratorio preoperatorios convencionales, que es la citometría hemática, los tiempos de población, la química sanguínea. En general, casi siempre para cuando contamos estas intervenciones tenemos un ecocardiograma previo, un ultrasonido de corazón que evalúe la anatomía, que nos diga de qué tamaño son las habitaciones, cómo se está contrayendo el corazón en general. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en esa misma anatomía. Y fuera de esos estudios habituales, tener el diagnóstico preferentemente documentado de la taquicardia. Si es así, el ecocardiograma no es imprescindible, pero sería muy útil, y los laboratorios preparatorios. El ayuno de 8 horas es por la mañana o por la tarde. Habitualmente, después del procedimiento, se permanece una noche hospitalizado el paciente.
todo está bien, al día siguiente se revisan los accesos, se revisa el corazón y se puede ir a casa. Doctor, ¿cuál es la duración aproximada que tiene este procedimiento? Muy variable, mira, depende de la arritmia. Hay arritmias que uno colocamos los introductores, avanzamos los catéteres y en 45 minutos ya estamos esperando retirarlos porque acabamos muy rápido, y hay otras en las que estamos 7 horas dentro de sala. Es muy variable. Depende de la complejidad de la arritmia, de lo fácil o difícil que sea llevar el catéter a la zona que se necesita llevar para eliminarlo, y ya de la anatomía del paciente, pero bueno, de la zona. No es lo mismo, ejemplo, en las arritmias, una vía accesoria que están en el lado izquierdo, lo que están en el lado derecho. Llegar al lado derecho es aparentemente más fácil, pero la estabilidad del catéter con el desplazamiento del corazón es mucho más complejo, yendo al lado izquierdo y donde la estabilidad es mucho más fácil. Es muy variable la duración. Uno da un estimado de las arritmias en general para que la familia no se angustie porque está uno mucho rato adentro. Desde que comenzamos, tenemos entre 2 o 3 horas el promedio. Pero va a haber algunas que pueden ser más rápidas y algunas van a ser mucho más prolongadas. Doctor, y como todo procedimiento, pues la ablación cardíaca tiene complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que pudieran existir? Las más comunes son en el sitio de acceso, cuando estamos picando para llegar a la vena o a la arteria, que se algo de sangrado, que sea un hematoma, y en algunos pocos casos que se genere una comunicación entre la vena y la arteria, que sea una fístula arteriovenosa. Esto en algunas series, cuando se usan vainas grandes, que son estos popotes de la ingle van hasta el corazón, son gruesos, se han reportado entre el 2 y el 6% de los pacientes. Dentro del corazón, depende de la zona, cuando trabajamos el lado derecho, en general, la parte más delicada es que no se lesione el cableado natural. Si la arritmia va por ahí cerca del cableado natural, se estima que puede haber una lesión del cableado natural y se desarrolla un bloqueo AB, que requiere un marcapaso en menos de 1 de cada 100 pacientes. Cuando se hace un abordaje del lado izquierdo, sobre todo en la aurícula izquierda, aún con el uso de ultrasonido dentro del corazón, puede haber el riesgo de perforación y de acumulación de líquido en el pericardio que requiera drenarse de forma urgente. Esto va a oscilar entre el 0.7 y en algunos casos hasta 2% de los pacientes. También hay que tener previsto cualquiera de esas complicaciones. Cuando se manipula la aurícula izquierda, por ejemplo, pueden ser prolongados, en la inhalación de FA sobre todo, hay un riesgo también, estimado del 7 de cada 1000 de los casos de que se termine un coágulo dentro de la habitación y que embolice al cerebro o alguna parte del cuerpo. Aunque para eso se usa anticoagulación de forma durante el procedimiento y después, pero pues una de las complicaciones más temibles que tenemos, el embolismo o el sangrado del corazón. Hay algunas otras que son mucho menos frecuentes. Excelente. Y doctor, ¿existe riesgo de que el paciente fallezca durante el procedimiento? Sí existe el riesgo, por ejemplo, me imagino 2 escenarios. El primero de ellos es el paciente con taquicardia ventricular, quizá de estos procedimientos no tan programados. El paciente está en una unidad de cuidados críticos, está con arritmias ventriculares de forma recurrente, varios eventos al día. Son pacientes que han tenido varias descargas, que tienen un corazón ya muy enfermo, en los que el procedimiento de ablación es un procedimiento que se repetía paliativo. Es que habitualmente tienen un desfibrilador. El entrar a hacer el procedimiento de ablación es una medida para mejorar la calidad de vida y en ese momento sacarlo de la fase crítica que le puede llevar a la muerte inherentemente por la enfermedad. Entonces ahí en ese momento el procedimiento puede generar que la falla cardíaca se agudice y de que no fallezca. La otra, que me imagino lo que te platicaba de que no se tenga preparado y que hay un taponamiento cardíaco por el corazón cuando se manipula, cuando van al lado izquierdo, que se rompa la aurícula, que no se reconozca con el ecocardiograma intracardíaco, que no se reconozca que está desarrollando hipotensión,
que se tenga que drenar y que eso eventualmente pudiera suceder. Generalmente se trata en ese momento, pero podría ser otra de las causas que pueden llevar. Ok, supongo que son procedimientos o que en lo general pues tienen pocas complicaciones, puede tener muchos beneficios a los pacientes y que sobre todo pues les puede cambiar la calidad de vida, ¿no? O sea, va a ayudarles mucho en su calidad de vida. Sí, hay una paradoja. Por ejemplo, los procedimientos que son más simples de electrocirugía de ablación conllevan resultados de curación muy elevados y conllevan riesgos muy, muy altos. Y la paradoja es que los pacientes que requieren procedimientos más complejos, que son de más horas, que pueden llegar a no tener usar esa palabra de curarlos, llevan también más riesgos. Entonces, la inmensa mayoría de los procedimientos se salen de ese contexto de riesgo, la inmensa mayoría, con más tasas de curación, pero hay pacientes que el procedimiento va a ser más complejo, más tiempo de duración, y también más caros, que no se puede usar esa palabra de curarlos, que son los que van a tener eventualmente más complicaciones. Y doctor, ¿nos podría dar una idea de cuál es el costo de estos procedimientos? Claramente va a ser diferente entre algo que sea súper sencillo a algo más complejo, pero un aproximado de cuál es el costo de este procedimiento. Mira, en general, cuando utilizamos toda la tecnología, es un procedimiento que va a hacer brincar arriba de los 350,000 pesos indiscutiblemente, de ahí para arriba. Y cuando son procedimientos convencionales deberán estar quizá por debajo de o alrededor de los 150,000 pesos. Procedimientos caros, pero cuando se hace el análisis de costo-efectividad para cualquier atención en salud, los procedimientos, en esta mayoría de estos, la mayoría van a ser altamente costo efectivos según el ingreso per cápita que tiene México. Ejemplo, una intervención que te aumente la sobrevida un año en México, el ingreso per cápita que tenemos se supera por mucho el costo de una ablación. Los ejemplos son los jóvenes con ventriculares supraventriculares, usando materiales nuevos. La sobrevida que ellos van a tener y la funcionalidad, la incorporación al mercado laboral es incomparable con la intervención que se hace. Es incomparable. Cosa distinta, paradójicamente, a pacientes en los que es una ablación ventricular de un corazón sumamente enfermo, en el que el costo va a ser mucho, mucho más elevado, con resultados más modestos, incluso paliativos. Estamos una persona en una etapa muy avanzada de la enfermedad, pero para la inmensa mayoría de los pacientes que se realizan en el país para procedimientos de ablación, ese umbral que le propone la Organización Mundial de la Salud de un ingreso per cápita queda superado por mucho. Y ahora en instituciones públicas de salud, indiscutiblemente. Pues como menciona doctor, siempre se tiene que poner en una balanza, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del procedimiento? ¿Cuáles son los beneficios del procedimiento? Y sobre todo, pues mejorar la calidad de vida y que pues los pacientes pues tengan una mejor vida, ¿verdad? Sí, así es. Y yo creo que es una de las opciones terapéuticas que se tienen, que son menos conocidas, pero sumamente útiles. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que estuvo súper interesante la entrevista y pues ya todas las personas ya tienen una idea de qué es la ablación y pues que hay formas y posibilidades, no es como un granito de esperanza, que a lo mejor esa arritmia que los acongoja en este momento pues puede tener una curación o si no, una mejoría, ¿no? Obviamente, claro, cada paciente va a ser diferente, pero pues cualquier persona que esté interesada en saber de esto, pues se puede acercar con su cardiólogo de confianza, preguntarle si ellos son candidatos a este procedimiento y pues ver si esto puede ser la ayuda que ellos necesitan. Es correcto. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por regalarnos su tiempo, por todos sus conocimientos. Y pues invitamos a todas las personas a que dejen preguntas para que se contesten al final. Y doctor, si gusta dejar alguna forma de contacto por si alguien quiere alguna consulta con usted. Pueden buscar mi nombre, Antonio Diego Cortés, ahí en Google y por ahí aparecen los contactos.
Excelente, pues ya lo tienen también. Pues muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. También estamos a sus órdenes en Salvando Latido. Nos pueden seguir en todas las páginas oficiales como Facebook, Instagram y el blog oficial. Muchas gracias. Hasta luego.